Hola, soy Fernando Pava Camelo, director de la Superestación 88.9 y estamos contando la historia de la radio joven, los archivos del jefe. Este es el cuarto episodio. A finales de los años 80, la radio en Colombia vivía una transformación sin precedentes. La juventud, ávida de nuevas tendencias, buscaba una identidad propia y la música se convirtió en su lenguaje. En medio de esta revolución sonora, 88.9 Super Estéreo emergió como una emisora innovadora, capaz de conectar con la audiencia joven y marcar un estilo que redefiniría la industria. El éxito no tardó en reflejarse en los estudios de audiencia. Primero fue Publidatos, luego de un análisis del Centro Nacional de Consultoría, ambos confirmando lo que ya se intuía. 88.9 Super Estéreo era la emisora líder en sintonía en Bogotá. Este reconocimiento llevó a la junta directiva de Super de esa época a destacar este logro dentro de la organización, marcando un hito para quienes hicieron parte de esta historia. De hecho, aún conservo esta foto de mis hermanos tomada el día que recibimos los resultados de aquel estudio de sintonía. Este impacto en Bogotá también impulsó nuestra expansión a Medellín, una ciudad vibrante y con una audiencia joven, ávida de novedades. Mi hermano Henry Pava asumió la dirección de esta emisora en la ciudad de la eterna primavera y confió en mí para darle forma a la programación. Así llegamos a contactar a los discjockeys locales, muchos provenientes de Veracruz Estéreo y de distintas emisoras del país. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el estilo relajado y espontáneo de los locutores paisas, en contraste con el tono más formal del bogotano, del cachaco o del rolo. Así sonaba Super Estéreo 88.9, la estación del poder. La canción del quinteto canadiense Loverboy, When It's Over, cuando esto termine. Vive con nosotros la era de la música espectacular. Esta naturalidad permitía un estilo de radio más fresco y cercano a la audiencia. Y fue un hit. Un éxito de listas inglesas con Maurice Minor and the Majors, la canción Starter Rap. Hoy a las 9 de la noche en Network Chart, el conteo de las 30 canciones más importantes en Inglaterra esta semana. Orcero, hasta el 31 de nuestras 9 pizzerías. Si pastas, la cosa es nuestra. Contacto directo con Ritmo y Sabor de Pizza Nostra en 88.9. Los discjockeys de Medellín no solo se destacaban por su dinamismo, sino también aportaban ideas innovadoras que ampliaron nuestra programación. Entre los grandes talentos que aportaron a la emisora de Medellín estaban Vicky Trujillo, que también le decían la Supersónica, Carlos Alberto Acosta, Jairo Álvarez, Santiago Ríos, Juan Carlos Gómez, Joaquín Pérez, Santiago López y todos esos pilares fundamentales que consolidaron a la emisora en la región. Así lo recuerda Vicky Trujillo. El crédito no es para nosotros, el crédito es para Fernando, porque sin la complicidad de este hombre, esto no hubiera sido posible. Claro, Carla Costa le bombardeaba ideas, pero si él decía que no, fuera, pero se dejó convencer, y eso es una de las cosas que más me gusta de este caballero, que tiene una apertura mental y es un hombre atrevido, porque era atrevimiento total arriesgarse a poner semejante género en la radio y vuelvo y repito, pues el crédito es para ti porque nos diste el aval, creíste en nosotros y dijimos, bueno, dejemos a ver qué hacen esos loquitos. Y esos loquitos transformamos la radio en Medellín, digámoslo, en cierta forma. Porque vuelvo y repito, este hombre era un alcahuete, decía, bueno, hagan ustedes a ver qué. De hecho, nosotros en Super Estéreo tuvimos la oportunidad de poner dos géneros que en ese momento no eran muy rotados en la radio, y fue el techno y el new wave, que era un género que le encantaba a Carlos Acosta, y por supuesto, el rock en español. Y ese rock en español convulsionó no solamente esta ciudad, sino este país, a tal punto que en el concierto de conciertos, las grandes figuras fueron esas estrellas del rock en español, que no estaban decadentes, como nos tocan a ver ahora los artistas que vienen a Colombia, no, en pleno furor. Y nosotros, con Toreros Muertos, con Prisioneros, con Soda Stereo y con todo el que se nos atravesara. Fue una época absolutamente divina
que yo recuerdo con mucha nostalgia, recuerdo con mucho cariño, porque definitivamente la Super Estéreo .9 no fue una emisora, sino un fenómeno, que gracias a ello inclusive nos tuvieron que llamar de la competencia. En Bogotá, la fórmula continuaba funcionando con locutores como Diego FM, Jaime Piedrahíta, Andrés Nieto Molina, Alejandro Villalobos y Jorge Marín, quienes con ese carisma y autenticidad lograban conectar con la audiencia joven. El éxito de 88.9 Super Estéreo se debía a una fórmula clara, con programación equilibrada entre el rock en español y el pop en inglés, locutores cercanos y una relación constante con la audiencia. La emisora entendió que la clave no era solo transmitir música, sino también generar experiencias. Así nacieron espacios icónicos como el Zoológico de la Mañana, un programa irreverente y dinámico que marcó tendencia en la radio juvenil, junto con otros segmentos populares como los 20 super éxitos, Hoy es Viernes y Metal en Estéreo, o El Expreso del Rock. 88.9 Y el manda más. Amigas y amigos, esto ya se acabó y vamos a cantar entonces. Momento, ya vamos todos. Ya se acabó. Nuestro zoológico se va. Mañana con muy buen humor nuestro programa volverá. 5:30, 9:15 en nuestro horario familiar. Grandes y chicos se divertirán y no se Arrepentirán, ya saben, amigas y amigos. Mañana a las 5:30 volvemos. No se arrepientan. Y así recuerda Andrés Nieto cómo llega a 88.9. Yo llegué primero para acompañar a Villalobos y ya existía la figura de Jaime Piedrahíta en ese momento, mucho antes de que llegara Tito. Tito alcanza a llegar ya como en el 87, Tito llega como en el 88, 89 más o menos. Y Pajarraco también llegó al ratito, 88, 89, y ahí estuvimos un rato con Pajarraco hasta que empezó la deserción a Radioactiva y Pajarraco se quedó un rato largo en las superestaciones. Esta es la música del grupo más popular del momento, New Kids on the Block. Así recuerda Alejandro Villalobos este episodio. Y entonces en el 87, pasados unos meses de ese programa que yo hice como conductor, yo nunca había hecho radio, pero me gustaba y todo, yo era locutor en las fiestas mías, y ahí me dijo, venga, ¿usted por qué no viene aquí y hace disc jockey por las tardes? Y ahí es donde el Politécnico Gran Colombiano le está muy agradecido, porque abandoné el Politécnico por irme a hacer turnos en 88.9 en el año 87. Y ahí comencé. La instrucción para los DJs era clara: informalizar la radio y hacerla cálida y cercana. Para ello seguimos el modelo de los disc jockeys que dominaban al aire en Miami, en Nueva York y en Los Ángeles, como Rick Dees o Scott Chan en la 100.5. Fue en este contexto cuando conocí a Jorge Marín, quien con su chispa y humor aportó frescura a 88.9. Se adaptó rápidamente al formato de la emisora y se convirtió en uno de los DJs más queridos, tanto así que fue el primero en ser fichado por Radioactiva de Caracol. Así lo recuerda el intérprete de los personajes Fulgencio y Carlota, Jorge Marín. Yo llevaba un año saliendo del bachillerato, escuchando 88.9 todas las noches a un disc jockey que todas las noches hacía los 20 super éxitos. Se llama Andrés Nieto. Claro. Y yo lo escuchaba todas las noches y yo con el audífono y yo quiero hablar como ese man, yo quiero hablar como Andrés, yo quiero hacer lo que hace él, me encanta. Y yo en mi casa con los cassettes en esa época me grababa, lo escuchaba a él. Estos son los 20 super éxitos de 88.9 y me ponía yo mis audífonos y me grababa y toda la cosa. Y un año después de eso, de la nada, un día mi mamá, imagínense la historia, mi mamá llega a la casa de una finca de unos amigos que tenían mis padres allá en Bogotá
y llega y me dice, ¿a qué no sabes a quién conocí este fin de semana? Y yo, pues no, ni idea. A Fernando Pava Camelo. ¿Qué? El de 88.9. Sí, el mismo. No, mami, me estás mamando gallo, no me hagas eso porque tú me oyes todos los días. Hijo, lo conocí, le dije que a ti te encantaba, le conté tu historia y me dijo, mándemelo de una que aquí lo pelamos. Bueno, si no fue al día siguiente, fue a los pocos días, me le presento yo en la oficina ya en la 38 a don Fernando Pava y enseguida Sandra Ramírez fue la encargada de hacer un memorando en el cual me permitían el ingreso todos los días a 88.9. Yo en esa época pues escuchaba mucho a Andrés sobre todo y me hice muy amigo de Andrés, comencé a visitarlo en sus turnos, comencé a ayudarle y tal vez como comenzamos muchos de nosotros haciendo el servicio del disc jockey, es decir, páseme las cuñas, Marín, contestate ahí, me decía, Marín, contestate, y yo, sí, aquí, 88.9, sí, ¿qué canción quieres escuchar? Esa es la frase célebre nuestra, ¿qué canción quieres oír? Bueno, y de ahí en adelante comenzamos a conocer a la gente, comenzamos a conocer la música, Andrés me puso a estudiar y me dijo, usted no puede sentarse aquí si no sabe de música, entonces me hizo un listado de grupos y me dijo, busque guitarrista, baterista e historia de cada uno de los cantantes de estos grupos. Caramba. Y era un listado, pero yo decía, Dios mío, si esto fue venir acá, yo quiero hablar por micrófono. Dale, Marín, dale, que tenés que aprender. Y me puse a leer y a estudiar y finalmente me encarreté muchísimo con la música. Y bueno, fue una historia que para mí todavía la cuento y me encanta tener a Fernando al frente y poder saber que él fue el que me dio la oportunidad de dar la hora, porque comenzábamos dando la hora. Marín, ¿estás listo para el micrófono? Yo, sí, Andrés, ya, yo, pues no sé, pero no te vas a cagar aquí, por favor. No, yo estoy bien, tranquilo. Listo, hágale pues, son las 10 de la noche en 88.9. Y yo, Dios mío, voy a dar la hora, no podía creer esa vaina. La mejor consola que yo he manejado en radio fue esa primera consola, Fernando, que ustedes tenían en ese momento, que era la de sensores. Uno pasaba el dedito, pin, y se abría el aire, y enseguida, en 88.9, son las 10 de la noche. Ya a las 10 tocaba hablar bajito, Andrés me decía, no vas a gritar, por favor, que esto no es gritando. Yo, no. Todo bien. Y las 10 de la noche fue mi primera hora que yo di en la superestación hoy en día. Y bueno, ese es el recuerdo que tengo del momento de llegada a 88. Siempre supe que el éxito de la emisora radicaba en trabajar con personas apasionadas por la radio. Aprendí a identificar a quienes realmente vivían la comunicación y tenían la energía para conectar con la audiencia. Así lo recuerda Diego Fernando Trejos, Diego FM. Entonces un día me llamó Andrés, que él ya tenía mi teléfono, me acuerdo yo que fue un sábado por la tarde, que para mí es como el día más inolvidable. Entonces me dijo, vea, Diego, es que aquí hay una oportunidad para usted que le gusta tanto la radio. Y de una, ahí mismo, yo le dije a mi mamá y a mi papá, no, me voy para Bogotá. Y ellos, ¿cómo así, mijo? Si usted nunca ha salido de la ciudad. Yo era un chino de 18 años. Entonces, pasó el domingo empaqué y el lunes a primera hora mi papá me fue a despachar al terminal que me iba para Bogotá. Entonces mi papá me dijo, vea, yo tengo un hermano allá en Bogotá que usted no lo conoce, ni se conocen, pero yo lo llamo y le digo que lo reciba. Y era lejísimos, era como en el 20 de julio, por allá abajo. Y pues yo tenía como el corazón lleno así como de entusiasmo, como de una esperanza, como una cosa que uno dice, no, aquí va a pasar algo. Y además con la emoción de uno ir a la emisora que uno quería y que escuchaba y que adoraba, pues yo nunca había ido a una emisora, o sea, yo era un pelado de la casa que llamaba y participaba, pero nunca en la vida había ido realmente a una emisora a conocer. Y entonces al martes como a las 8 de la mañana llegué yo allá a 88, llegué en un taxi y yo veía todo eso como tan inmenso, jefe, en Teusaquillo, toda la esquina de Teusaquillo. Y pregunté por Andrés Nieto y Andrés subí y él estaba haciendo turno, eran como las 9 o 10 de la mañana.
y llegué donde Andrés. Yo no lo conocía, porque en esa época no había ni chats, ni WhatsApp, ni Facebook, no había ni fotos, nada, o sea, era solo teléfono. Entonces yo al man ni lo conocía, y él no me conocía a mí físicamente, nos conocíamos por la voz porque llevábamos como 3 años hablándonos por teléfono, cosa que yo lo llamaba por ahí cada 15 o 20 días y, hey Andrés, esta canción de Bon Jovi tan chévere, esta canción de Madonna, esta canción de Guns N' Roses. Nos conocíamos así y hablábamos como media hora y colgábamos, o sea, a los 3 meses, 2 meses nos volvíamos a hablar. Yo lo conocí, yo, ay, yo, el man tan grande, y yo maravillado. Sin embargo, Andrés me dijo, no, pues que ya regresó este man, y entonces, pues, pero ya viéndome Andrés ahí, como que ya de una ciudad a otra, y en esa época venirse uno, y entonces yo le dije, no, pues yo le entendí, Andrés me dijo, no me dijo sinceramente, pero me dijo, no, es que ya regresó este pelado, y de pronto ya no, y no sé qué. Entonces yo dije, no, pues no importa, o sea, yo no estoy haciendo nada en Manizales, a mí me gusta este cuento, me gusta la radio, estoy aquí encantadísimo viendo todo esto. Le dije, no, Andrés, déjame y yo te ayudo en estos días, déjame, yo me quedo una semanita y yo te ayudo aquí a contestar teléfonos, si se puede, o a lo que sea. Entonces Andrés me dijo, no, listo, siéntese ahí, conteste el teléfono. Y listo, yo me senté y en ese momento pasó usted, me lo presentó, pues que era la maravilla. Yo dije, o sea, ver al Dios ahí, ver a Fernando Pava, le presentó a Fernando Pava el duro y me presentó ahí. Usted me miró, bueno, sí, y siguió dándole las indicaciones ahí a Andrés, listo. Yo contestando el teléfono de 88.9 y no, con eso yo estaba lleno, se me llenó el alma, el corazón. Y todo el día me lo pasé ahí contestando teléfonos, me ponía Andrés a hacer cualquier cosa, hasta irle a comprar una gaseosa, lo que fuera, porque en esa época se podían tener eso, sí, como asistente. Hoy en día eso no se puede. Entonces, listo, yo me quedé ahí todo el día. Entonces Andrés me dijo, bueno, entonces usted se va a quedar estos días por acá. Yo le dije, sí, Andrés, puedo venir y le ayudo. Listo, yo dije, va a quedar una semanita. Y ahí en esos días me decía, vea, empate esta canción con esta. Me enseñó a empatar un disco con el otro, a empatar una cuña, un cartucho, una jinglera, todo ese tipo de cosas que se hacían en 88. Claro, yo estaba aprendiendo como un berraco. En 1 o 2 días yo ya me sabía todo el funcionamiento de eso. A la segunda semana llego yo a trabajar, no me acuerdo qué día era de la semana, llego yo a trabajar, yo por decir a trabajar, sino a ayudarle a Andrés. Llegué por la mañana, cuando iba yo subiendo las escaleras, cuando Andrés Nieto con su morral bajando las escaleras, yo subiendo las escaleras y él bajando. Yo, Andrés, ¿qué pasó? ¿Por qué te vas si apenas vas a entrar a turno? Yo iba a hacerle de asistente. Me dijo, no, Diego, me voy. Y yo, ¿cómo así, Andrés? ¿Cómo así? ¿Para dónde te vas? No, es que me llamó Tito de Radioactiva. Se había acabado de ir Tito hacía 15 días para Radioactiva a fundar Radioactiva. Ahí queda usted, porque yo me voy para Radioactiva. Tito me llamó para Radioactiva. Hasta luego. Así de sencillo. Subí yo al segundo piso ahí en el estudio de Teusaquillo, la cabina sola, yo a responder teléfonos, yo ya sabía empatar canciones, sabía pasar las cuñas, sabía todo eso. Entonces yo me quedé ahí solito. Pues Andrés se fue, literal, se fue para Radioactiva. Y usted estaba en su oficina putísimo, obviamente por lo que pasaba. Y me acuerdo que usted salió de la oficina y me dijo, ¿usted sabe manejar eso ahí? Y yo le dije, sí, claro, jefe, yo sé manejar todo, sé empatar las cuñas, porque en esa época eran los long plays, ¿se acuerdan? Sí. No se empataba ni siquiera en CD, sino en long plays, en vinilo. Y se había ido Villalobos, se había ido Jorge Marín, Andrés Nieto, no, casi todos. Pero bueno, se fue Andrés y listo, yo quedé como 2 días solo. Un día yo grabé con James un demo en un cassette, me acuerdo, mi voz, y le entregué a usted el cassette, y yo le dije, jefe, escuche por si le sirve de algo mi voz, porque la verdad, yo no sabía. Usted escuchó mi voz, como a los 3 días me dijo, oiga, escuché el cassette que usted me pasó y me gustó, y yo, ay, fue puta, yo como que me derretí. Ay, qué chimba. Y listo, entonces ahí usted me dio la oportunidad, me dijo, vea, hable esta noche de 11 de la noche a 12 de la noche al aire. Y me acuerdo que en esa época cuando usted me dijo eso, estaba Felipe Peña La Verde, ¿se acuerda de él o no? Sí, el promotor. Eso, que hoy en día está en Estados Unidos. Entonces él me acompañó y él era conmigo, tranquilo, hágale que lo va a hacer bien, porque era como mi primera vez. Y yo lo hice de 11 a 12, hice el turno, y a las 12 ya me quedé callado. Cuando ya luego, como a las 12:15, 12:20, me llamó, yo recibí la llamada, y era usted, y me dijo, ¿por qué se quedó callado? Yo, ¿cómo así? Si usted me dijo que de 11 a 12 nomás. Y me dijo, no, hágale, siga. No, puta, ese fue como el empujón para seguir adelante. Entonces toda esa noche seguí yo, la madrugada, después de las 12 de la noche seguí yo,
y ahí ya le boté el miedo. Toda la noche hablé. Mire, cuando dieron las 5:30 de la mañana, ya antes de las 6 de ese día que le estoy contando, fueron llegando Villalobos, llegó el Capi, llegó Tulio Zuluaga, sí, eran los que estaban en esa época, los únicos que habían quedado. Y entonces me miraban feo. ¿Usted qué está haciendo ahí hablando? Pues el jefe me dijo anoche que hablara y que siguiera. Y pues me miraban como mal, como rayado, como ¿por qué? Y entonces llegaron ellos al zoológico y yo ya me fui. El evento que consolidó 88.9 Super Estéreo fue sin duda el concierto de conciertos. Un hito en la historia de la música en Colombia. Con el apoyo de empresarios como Felipe Santos y Armin Torres, organizamos un espectáculo sin precedentes, reuniendo a los artistas más representativos del momento. La combinación de generaciones fue clave. Mientras José Feliciano, Franco De Vita y Giordano apelaban a la nostalgia, Miguel Mateos, Los Prisioneros, Los Toreros Muertos, Timbiriche, Compañía Ilimitada y Pasaporte encendían a la nueva generación. El éxito del evento también se reflejó en alianzas estratégicas con marcas como Pepsi, Coca-Cola, Jeans and Jackets, Junior Express, Gino's Pizza, Pizza Nostra, La Perrada de Edgar, además del respaldo de figuras influyentes de la moda como Hernán Sajar e influyentes de la rumba como Nano Pombo y William Vergara. El liderazgo de 88.9 Super Estéreo despertó la atención de los grandes conglomerados radiales. Rápidamente buscaron replicar su éxito. Así nació el 15 de mayo de 1989 Radioactiva, una emisora que reunió nombres como Manolo Belón, Armando Plata, el Dr. Rock, Deis Arrayo, Hernán Orjuela. Sin embargo, no funcionó y debieron acudir a llevarse los disjockeys y los personajes de 88.9, como lo cuenta Hernán Orjuela. Me tocó sonsacar porque literalmente me tocó robarme a muchos de los disjockeys que estaban en otras emisoras y especialmente en 88.9 para traerme a Jorge Marín, para traerme a Deis Arrayo, al Dr. Rock. Durante un tiempo estuve dirigiendo el programa de la mañana con Jorge Marín. Empecé a hacer una transición y parte del acuerdo que tuve con el con la cadena Caracol Radio, junto a Armando Plata, es que hacíamos el proceso y después, digamos, que terciábamos con otros comunicadores, como el caso de Oscar Tito López, que fue realmente el que me reemplazó como director de Radioactiva, ya viendo literalmente sacado a otras personas que fueron talentosísimos en la época. Aunque Radioactiva intentó igualar la fórmula, 88.9 mantuvo su liderazgo gracias a su programación, al talento de figuras como Tito López, Alejandro Villalobos, Diego FM, Andrés Nieto. Uno de los momentos más emblemáticos de 88.9 Super Estéreo fue la consolidación del Zoológico de la Mañana. Sin embargo, antes de su éxito, el programa matutino se llamó 6FM, conducido por Jaime Orlando Prado. Enfrentaba algunos problemas de lectura, asunto que motivó la carta de la cárcel Modelo, donde los prisioneros o los detenidos me escribieron diciendo que a las 6 de la mañana quedaban desocupados y procedían a hacer una polla en los que cada uno decía cuántas veces se iba a equivocar en la lectura de ese programa Jaime Orlando Prado. Anécdotas que sucedieron antes de que el Zoológico de la Mañana se conformara con Tito López, que venía desde Medellín en ese 1988, precisamente cuando ya estaba armado el concierto de conciertos y ya la emisora era número 1 en Bogotá. Sin embargo, Tito López vino a reforzar por 2 años, que fue lo firmado. Sin embargo, a los 7 meses se lo llevó el grupo de Caracol. Tito venía de Veracruz Estéreo de Medellín y convirtió al Zoológico de la Mañana en el show más influyente de la radio juvenil. Indudablemente tiene sus méritos. Los años 80 fueron una época dorada para la radio en Colombia y 88.9 Super Estéreo fue su protagonista. Más que una emisora, fue una escuela de grandes locutores, un trampolín para artistas y el epicentro de una gran generación. Todos esos momentos conformaron el sistema de superestaciones en Colombia: 88.9 en Bogotá, 98.3 en Villavicencio, 92.9 en Medellín, 100.5 en Cali, 107.5 en Armenia, 100.5 en El Espinal y 100.5 en San Andrés.
se conformó el sistema de superestaciones en Colombia. Nos vemos en el próximo episodio donde desarrollaremos todas las historias sobre el concierto de conciertos, sobre Fulgencio Cabeza Manotas, sobre el álbum de 88.9 y sobre la página del rock. Suscríbanse a este podcast llamado Los Archivos del Jefe Fernando Pava y no se pierdan el próximo capítulo aquí en Spotify y en las plataformas de audio.